Gracias, Marta. Bueno, pues empezamos. Básicamente la normativa lo que dice es que lo que podemos hacer ahora es obedecer, que es lo que pasa con el COVID, ¿no? Pues aquí en esta sala también vamos a obedecer. Os doy la bienvenida a esta sesión que hemos querido dedicarle. Le hemos puesto muchos nombres. Le habíamos puesto el nombre Bajo la influencia de Chabuca Granda porque como ha sido un artista tan influyente, pero no nos gustaba luego eso de que estuviera debajo de nadie, ¿no? O nadie debajo de ella. También le pusimos a esta sesión un posible nombre que era Tras los pasos de Chabuca Granda, pero tampoco luego me gustó mucho porque no sé si eso de ir detrás de nadie, pues no sé si estaba bien, ¿no? Luego le pusimos la música de Chabuca Granda, pero eso se queda corto, porque como fue una artista tan completa, ¿no? Pues al final le hemos acabado poniendo a esta sesión el arte de Chabuca Granda, que además coincide con el nombre de la playlist que hemos confeccionado para esta sesión, que tenéis un documento ahí que podéis ver luego cuando tengamos más luz, con todas las canciones que vamos a estar escuchando, que van a conducir esta reflexión sobre la vida y la obra de esta artista, y algunas otras ideas que han ido apareciendo durante el trabajo de investigación y explorando, ¿no?, un poco en qué consiste el legado de esta gran artista peruana. Como os decía, esa playlist está disponible, es pública, su nombre es El arte de Chabuca Granda. Hemos incluido muchísimos temas, no solo de esta artista, sino de todos sus predecesores y de cantantes que igualmente ahora pues están continuando con el legado de Chabuca en Perú y en otros lugares de lengua hispana. La idea de hablar sobre el trabajo de esta mujer me pareció que era necesario, primero porque en septiembre pasado en casi todos los lugares de lengua hispana se celebró el centenario de su nacimiento, fue en septiembre del 2020. No solo de lengua hispana, también en Brasil se celebraron bastantes tributos y bastantes homenajes, y además pues es una voz y una artista que a mí siempre me produjo mucha fascinación, y he aprovechado el trabajo de investigación sobre su obra pues para hacer una serie de preguntas que las podemos tratar durante el debate. Esta sesión, como ya sabéis, las Musicalment Parlant son espacios para hablar desde la música o a través de la música, no solo de la obra de autores, sino de lo que se nos vaya ocurriendo, ¿no? Así que lo que os propongo es un viaje. Vamos a empezar por un viaje al Lima de los años 30 o 40, porque esta señora nace en los años 20 del siglo pasado, pero vamos a empezar con su vida adulta ya de cantante, ¿no? Nos vamos a ir de viaje allá. Yo hablaré sobre varias cosas, sobre el desarrollo de su carrera, más o menos en la primera parte. La segunda parte, la importancia directamente en la cultura musical de España. Gracias a Chabuca Granda tenemos el cajón peruano como parte del folclore flamenco y español. Es gracias a ella. Hablaremos de Caitro Soto, perdón, y de la obra que construyeron juntos. El cajón peruano, como os decía, el impacto que ha tenido la obra de esta artista en el folclore y la cultura afroperuana. Y por último, me gustaría tratar en los últimos minutos de esta sesión pues nuevas cantantes que siguen bebiendo y se siguen nutriendo del legado que nos dejó esta pionera. Después de mi exposición, pues os pasaremos la palabra, el micrófono no, porque no podemos pasar micrófonos, pero sí la palabra, con vuestras impresiones y lo que os haya parecido, y vuestras peticiones y vuestras orientaciones, ¿no? Si es necesario. Veo muchas personas de la misma cultura que Chabuca, así que espero que el debate sea muy enriquecedor, porque hay personas que conocen, que proceden, como os digo, de esa cultura musical, y vale la pena que aprendamos en este espacio donde podemos relacionarnos desde la música y encontrarnos pues hablando
hablando sobre cuestiones que nos importan a través de la música, ¿no? La idea de trabajar sobre el legado de Chabuca Granda también se me ocurrió después de ver la cantidad de artistas que siguen releyendo, reinterpretando y retomando los temas y las composiciones que esta mujer nos dejó. Vamos a empezar, si os parece, como os digo, situándonos en el Perú y en la Lima de los años 60. María Isabel Granda Larco, de hecho, fue educada o se esperaba de ella que fuera sobre todo la dama de la alta sociedad que se suponía que tenía que ser. Y lo interesante de la trayectoria de esta artista es que ella decidió no solo ser la dama de clase alta que se supone que tenía que ser, sino además pues decidió introducirse, educarse, zambullirse y nutrirse de toda la cultura musical de su entorno, en concreto pues en ese momento el folclore criollo y más tarde el folclore afroperuano. Vamos a empezar escuchando uno de sus temas más conocidos. El nombre es Cardo o Ceniza. El disco es Paso de Vencedores y lo he elegido porque otra de las cosas que me parece interesante del criterio artístico de esta mujer fue la elección de sus compañeros de viaje y de los músicos con los que compuso. En este caso vamos a escuchar un tema que compuso junto con otro gran artista de su época, es Lucho González. Escuchamos Cardo y Ceniza para empezar este viaje, como os decía, del disco Paso de Vencedores. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, Cardo, ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? Y cómo mi corazón si estoy de muerte, mi corazón si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada, de la sed que me queme si me besas, de la sed que me queme si me besas. Como os decía, Cardo Ceniza ha sido uno de los himnos de esta artista. Empezó a cantar de muy joven, ya de pequeñita se entendió que tenía un talento innato para la música y sobre todo para el cante, que no dudó en explotar. Como os comentaba, tomó la decisión de formarse musicalmente a los más altos niveles en las instituciones que en ese momento se lo permitían. Su voz en este momento todavía es una voz de soprano. Veremos que a lo largo de su vida su voz también cambia por diferentes circunstancias y en principio a Chabuca lo que le interesa es tratar temas costumbristas en sus letras, se apoya en las formaciones existentes de música tradicional criolla, se apoya en formaciones de guitarra, como estamos viendo. Esa versión que hemos oído de Cardo Ceniza incluye un instrumento muy curioso de la música folclórica, que es ese arpa de boca, ¿no?, que le da otro ritmo. Es una de las versiones de Cardo Ceniza. Como os contaba, Chabuca empieza a interesarse por la música y decide que además de convertirse en la señora de la alta sociedad que debía convertirse, quiere estudiar literatura, quiere investigar y quiere profundizar en las raíces del poemario y el cancionero peruano.
y se forma en el Conservatorio Superior Femenino de Lima en ese momento. Empieza a destacar también como compositora, como letrista y como guitarrista. Vamos a escuchar otro tema de Chabuca, importante porque en sus composiciones lo que pretende es modificar un poco, refundar las letras de lo que han venido siendo las canciones populares del cancionero tradicional peruano, ¿no? Dice en una de las entrevistas por allá en los años 60, cuando ya se había divorciado una mujer en la Lima la Lima puritana de los años 60, está divorciada con menos de 30 años, tiene 3 hijos. Decide tomar esa decisión de no continuar con su matrimonio porque no la apoyan en su carrera como artista. En ese momento las convicciones religiosas tampoco le permiten cantar libremente como le hubiese gustado y ella decide presentarse a concursos con dúos y con tríos en las radios nacionales bajo un seudónimo de momento, hasta que el contexto le permita pues crear en mayor libertad. Como os decía, lo que a Chabuca no le cuadra en ese momento son los temas de las canciones. Sabe que quiere cantar, desea tocar la guitarra, desea escribir canciones, pero dice, como os comentaba en una de esas entrevistas, que las letras de la época no decían lo que yo quería decir con mis canciones. Yo no quería seguir hablando de amor desesperado, ni quería hablar de despecho como hacían las rancheras o como hacían el vallenato o como hacían los boleros. No quería hablar del amor de las mujeres desde ese lugar. Quería hablar del amor desde otro lugar. Quería que sus canciones no reflejaran a las mujeres como esclavas del amor, ni como sufridoras. Y tampoco quería reflejar solo el despecho y del desgarro de las canciones de las rancheras y de los, como ella llamaba música de folletín mexicano. Es por eso que empieza a escribir sus propias letras, y sus letras se inspiran en las costumbres de su Lima, no de su Lima natal, perdón, porque ella nace en los Andes, pero sí de su Lima de la infancia y de la adolescencia. Esos temas incluyen ella quiere hablar del amor a sus amantes, por supuesto, pero también quiere hablar de los ríos y de las quebradas y de los puentes y de las alamedas. Insiste en querer hablar del amor desde otro lugar. Vamos a escucharla en otro de sus temas que la hizo muy popular. Es José Antonio. José Antonio no es un amante ni su marido. Le dedica una canción al señor que recuperó una especie de caballo ya extinguida en el Perú. Recordamos que los caballos se extinguen en América Latina para cuando llega la conquista española. Y José Antonio pues devuelve al Perú esta especie de caballo llamado el caballo de paso o The Peruvian Horse. Escuchamos José Antonio de un disco fabuloso que se llama Cada canción con su razón, uno de los discos que más éxitos le cosechó. Aquí José Antonio, Chabuca Granda, en el año 67. Viene cabalgando José Antonio, se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes. En un pere criollo va a lo largo del camino
con hippie, japa, pañuelo y poncho blanco de linas. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea y con alegre retozo el caballo pajarea. Fina garúa de junio le besa las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino de Amanca. En este trabajo ya introduce elementos del folclore afroperuano, hablaremos del cajón ahí, pero hay otros muchos instrumentos de los que decide nutrirse y apoyarse, ¿no? Es lo bonito de esta artista, que para crear su propia personalidad artística, pues se nutre de la raíz, de las músicas de raíz. Perú es riquísimo en todo y también en cultura musical. Decide apoyarse en los valses criollos, valses 3x4, estructura europea, y también le da su propia personalidad, ¿no? Estamos en el Lima, como os decía, de antes de los años 70, y un poco para esta discusión, aparte de la música de Chabuca Granda, pues yo me he apoyado mucho en esta obra capital para entender lo que ha sido el proceso de expolio, saqueo y despoje del continente americano, y en concreto del continente latinoamericano. Estoy hablando de Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que por alguna razón sigue sin ser lectura obligatoria en este país. Lo cual es difícil de entender, porque básicamente si no entendemos lo que explica Galeano, pues no entendemos que las verdades eternas de Dios pues han hecho los destrozos que han hecho y continúan con el despojo del continente, ¿no? Solo me gustaría introducir el tema con las primeras palabras de este libro para situarnos en ese Perú ya turbulento de los años 70, ¿no? Dice así, la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, América Latina, fue precoz, se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es un reino de las maravillas donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos del oro y las montañas de plata. Pero la región, hoy, y aplica todavía hoy, la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos, con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos mucho más de lo que gana América Latina produciéndolos. Vamos a escuchar otro de los éxitos de Chabuca de esa época, también del disco Cada canción con su razón. Esta artista se tomaba su trabajo muy en serio y decía que le costaba muchísimo escribir canciones, porque para escribir canciones uno tiene que tener algo que decir, ¿no? Y como lo suyo no era cantar banalidades, pues le costaba mucho y por eso también renunció a llamarse folclorista en vida, porque decía que el folclore del Perú es una cosa demasiado regia y demasiado seria como para que ella decida si es folclorista o no. Es el pueblo peruano quien debe decidirlo, ¿no? Vamos a escuchar Fina Estampa, un gran éxito de Chabuca. Aquí ya era conocida en el Perú y un poco internacionalmente. Estamos en un contexto en el que las voces, las cantantes latinoamericanas tenían una presencia importantísima. Estamos hablando de Violeta Parra, de la cual canta canciones. Estamos hablando de la época de la Sosa,
Susana Baca ya estaba viva aquí, pero era más joven, Totola Momposina, Petrona Martínez, Toña la Negra en México. El contexto de músicas en América Latina era esplendoroso. Vamos a escuchar, como os decía, Fina Estampa, un poema dedicado a su padre. Alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita. La veredita sonríe cuando tu pie la acaricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera. ¿Cuál es la magia de la voz de esta mujer, ¿no? Es evidente que crea un universo sonoro, pues destacable, porque no solo es querida en el Perú y en toda América Latina, es que atrajo a muchísima afición y se la respeta tanto. Creo, ¿no? Hay teorías por ahí también, dicen que es por crear esa calidez, esa forma de cantar. Desarrolló una personalidad artística y una forma de cantar muy cercana. A ella le gustaba decir, por las entrevistas que yo he oído, que lo que le gustaba era recitar, ¿no? Que se consideraba más un juglar, un griot, lo que en Mali sería un griot, o aquí un juglar, que una folclorista, ¿no? Lo que hacía era conversar con su público. Caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera. ¿Qué es lo que crea a Chabuca Granda con esa forma de cantar que tiene y esa voz tan cálida? Pues una narrativa muy íntima, ¿no? Sus canciones suenan muy cercanas y además los temas de los que habla, pues como os decía, forman parte de la Lima señorial en la que ella vive. Observa las escenas cotidianas de la vida y lo que introduce, y por eso se le considera una pionera, ¿no? Lo que introduce y como refunda el cancionero peruano es pues poniéndole una identidad y una forma de cantar que puso pues de manifiesto la forma en que vivía una cierta clase social en Lima, y también puso desde luego en órbita la grandeza del folclore criollo, ¿no? Esta canción Fina Estampa, dedicada a su padre, fue uno de los grandes éxitos. La ha versionado todo
todo el planeta que cante en castellano, ¿no? De todas las épocas, y por eso fue otra de las razones por las que me lancé ya a hacer este trabajo, porque actualmente, y por ejemplo como Quiñones, Míriam Quiñones aquí en Barcelona, en el Barna Sans, la cantaba el año pasado o el otro, ¿no? Así que, pero se me había ido, y de hecho lo que quería decir es que refunda y abre un nuevo camino en el cancionero peruano por su manera de refinar, el refinamiento literario, ¿no? Es una mujer que se empeña en educarse muchísimo, habla perfectamente francés, perfectamente inglés, escribía, cantaba, componía, era buena en armonía, dominaba todos los instrumentos de percusión del folclore afroperuano. Es fascinante, desde la cajita hasta las cucharas, y fue la primera mujer, y de hecho la primera artista que se atrevió en el Perú a subir a un escenario con los cajoneros afroperuanos, pero de eso hablaremos ahora. Vamos a ir acercándonos a lo que ha sido, creo que su mayor éxito, y uno de los mayores éxitos de la canción hispana. Hablaremos de eso, de hispano, porque es uno de los interrogantes que me ha surgido haciendo este trabajo, ¿no? ¿Qué es eso de lo hispano, de la hispanidad, de lo hispánico? En fin, hablaremos por saber si alguien siente algo y si eso es realmente un sentimiento de algo o cultural, o a ver qué es lo que es, ¿no? Estoy hablando de la flor de la canela, ¿no? La flor de la canela. No sé si hay algo que huela mejor que la flor de la canela. Es un poema que ha trascendido generaciones, fronteras, modas, y aquí vale la pena oírla cantar desde Rafael hasta Jorge Drexler, bueno, you name it. Escucharla en la versión que queráis. He puesto varias versiones en la playlist. Aquí vamos a escuchar La flor de la canela, la original de Chabuca Granda, y luego explicamos un poco de dónde surge esta canción y cómo se le ocurre. Es su primer éxito, ¿no? Si las personas peruanas que estén aquí, si digo alguna pues ¿cómo se dice? Inexactitud, pues ya luego ya me corrigen, ¿no? Pero La flor de la canela, así como a bote pronto, todo el mundo coincide en que ha sido su gran éxito, y vamos a ver por qué. Déjame que te cuente limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa, caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente limeño, ahí deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así La fuente de inspiración de esta poesía y de esta música
con ese cuadro, tal vez guitarra, percusión, criolla, ¿no? Un encuentro fabuloso entre el mundo musical criollo, el occidental, porque la guitarra la llevaron allá los conquistadores, ¿cierto? Y la voz de esta mujer. La flor de la canela es una poesía dedicada a una mujer a la que ella veía todos los días pasar por el Parque Trujillo en Lima. Estamos hablando de Victoria Angulo, una lavandera, lavaba ropa, una señora afroperuana con la cual Chabuca Granda pues quedó muy impresionada por la elegancia y eran amigas y le tenía muchísimo cariño. Y esto pues se transformó en una poesía maravillosa que es recordada en el Perú y en toda América Latina, como os decía. Y Victoria Angulo pues pasó a ser una persona conocida en el entorno de la alta sociedad limeña gracias a esta poesía de Chabuca y a otras muchas, porque eso fue, como os decía, su primera etapa como creadora y como letrista, reflejar, hacer unas crónicas poéticas con un refinamiento literario hasta entonces desconocido en la música, yo creo que de toda América Latina, pero esa es otra pregunta, eso es una percepción, ya luego lo dejamos para el debate. Pero en esa primera fase es a lo que se dedicaba, ¿no? A embellecer todo lo que veía, componiendo esas canciones y esos poemas como letrista, como arreglista, y además Chabuca hizo una cosa inaudita, bueno, es que hizo tantas cosas inauditas para ese momento, estamos hablando de hace 100 años, en la Lima puritana, que era igual de puritana que Madrid o que Barcelona en esa época, ¿no? Ya es una señora divorciada a la que se le aconsejaba sobre todo no salir de casa, porque como ella decía, cuando la invitaban a fiestas y a cenas donde había protocolo, las mujeres divorciadas siempre sabíamos dónde teníamos que sentarnos, que era allí al final de la mesa donde no se nos viera, ¿no? Así que además también se le recomendaba pues, su formación católica y su entorno sofocante. La religión era sofocante en ese momento. Se le recomienda no salir demasiado de casa y a eso ella no le supone ningún problema porque lo que decide es formar las jaranas, los toques y los encuentros con sus incas, sus indios y los mejores músicos afroperuanos en el propio salón de su casa. De las 15 joyas de discos que hizo, en 3 de ellos además es la productora, es la supervisora y la arreglista, o sea, sabía muchísimo de composición. Vamos a pasar un poco a la segunda etapa de su creación. De esta primera etapa os he puesto muchísimas canciones en la playlist. Estamos escuchando Una larga noche, que es una de mis favoritas. Que da la vuelta a la nada en mi ventana cerrada. Aquí ya con Caitro Soto al cajón afroperuano, pero tenéis otras maravillas como La herida oscura del disco Tarimba Negra, otra maravilla que hay que descubrir, poesía pura, que además preparando este trabajo explorando, ¿no? Pues he descubierto recién, ayer o antes de ayer, que Tarimba Negra es un disco que le arregló Joan Manuel Serrat, es un músico de este barrio que en una visita al Perú trabajaron juntos. Es un disco absolutamente maravilloso. Vamos a escuchar un poquito de La herida oscura antes de pasar a la siguiente fase. La herida, ay, 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 madura tierra escondida. Ay, 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 madura tierra escondida. El tiempo muere gritando. Ay, 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 madura se va quemando. Ay, 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 qué oscura sangra la herida. Tus trenzas se hacen brida, ay, de una fiera.
y secretos helechos para la espera. Tus trenzas se hacen brida, ay de una fiera madura, siembra tu hastío. Chabuca Granda tenía una salud un poco frágil y uno de sus puntos débiles era justamente la laringe. Estos discos que estamos escuchando son anteriores a su operación de laringe, que le cambió la voz completamente. Ella misma decía que le había quedado una voz de San Bernardo y además como se lo fumaba todo, le dejó una voz más ronca, que la oiremos ahora. Le dejó todavía una voz más interesante y si cabe, más ronca y más profunda, ¿no? Me he de guardar, La herida oscura, Le Vals criol, valses 3x4 preciosos, criollos, ¿no? El criollismo, la tradición y la tradición y la identidad criolla. Consiguió crear algo con eso también, ¿no? Esto que estamos escuchando es Me he de guardar u otras muchas, ¿no? En esa primera etapa como poeta y como letrista, vais a encontrar muchas canciones que os van a gustar. Seguro que alguna hay que os gusta más que otras, pero es difícil escoger. Luego tuvo ahí una pequeña segunda etapa en la que filtreó con un poco de canción social. No le vamos a llamar canción protesta, pero tampoco le quedó indiferente pues todo ese las turbulencias por las que pasa Perú desde que llegaron los españoles primero y desde que llegó Estados Unidos segundo, que son los dos imperios que no le han quitado todavía el pie del cuello, ¿no? Se implicó con la injusticia social un poco. He elegido uno de esos temas porque me encanta, se llama El fusil del poeta es una rosa. Vuelve a ser del disco Paso de Vencedores, que es fabuloso. Insisto en el buen criterio y la buena elección de esta artista para elegir sus compañeros de viaje, ¿no? Los mejores músicos. Volvemos a escucharla, aquí sigue exactamente con Lucho González a la guitarra. El fusil del poeta es una rosa, de Paso de Vencedores. Mientras jugó la guerra de los niños con un fusil hecho de cualquier cosa, quizá de arroz, quién sabe, de una rosa, envejeció de amor, cargando furias y se enroló a morir donde antes quiso, simplemente sucede y como dijo, ese día el fusil era una rosa rastrillada en el aire, peligrosa. Ese día era el sol. Ya tiene un cambio en la voz, ¿no? Lo hemos notado desde el primer tema hasta ahora. Sigue teniendo una voz preciosa, pero ya le ha cambiado de tono, ya no es soprano, ahora es una contraalto. Y ahí queda esa etapa de involucración un poco con las injusticias sociales en su Perú natal. Esta época de la que estamos hablando es una época en la que, por ejemplo, los lemas y las consignas que se lanzaban en la clase social a la que pertenecía Chabuca Granda incluían consignas como: no escuchéis música criolla, no debéis hacer eso, los indios son como animales. Ese es el tipo de educación a la que estuvo sometida, bueno, no solo ella, sino todo el continente desde que empezó la gran oscuridad con la conquista de España, ya digo, y luego con la de Estados Unidos, ¿no? De esa segunda fase vamos a pasar a lo que sería su última fase en la vida también, porque nos dejó relativamente joven. Ya os digo que tenía una salud un poco frágil.
A esa tercera fase me refiero con su incursión un poco más en serio y en profundidad, su interés por el conocimiento de la cultura afroperuana, ¿no? La cultura del cajón peruano y del zapateo, de la cajita, de las cucharas, como ya he dicho, todos esos son instrumentos que forman parte del cuadro afroperuano. Y empieza su flirteo con la música afroperuana hasta encontrar al que sería su cajonero para toda la vida. Estamos hablando de Caíto Soto. Caíto Soto es considerado uno de los mejores cajoneros de la tradición afroperuana y desde que se conocieron no se separaron nunca más, tenían una relación de madre e hijo y tocaron juntos hasta que ella se fue. Caíto Soto es el compositor de Toro Mata, ¿no? Esa canción que hizo, diríamos ahora, hizo viral Johnny Pacheco y Celia Cruz en un disco memorable con la Fania. Por cierto, Johnny Pacheco nos dejó también hace 2 semanas y me dio mucha pena, ¿no? Pero este es Caíto Soto de quien queríamos hablar hoy. Su compañero, su cajonero, la siguió a donde fuera, hizo giras internacionales con ella. Fue la primera artista, como os decía, que osó subir a un escenario en Lima a una cuadrilla de afroperuanos, en una época, como os decía, en la que los mensajes y las consignas eran: los indios son como animales, los negros no son humanos, y todo ese tipo de personas se asemejan más a las bestias, no son seres cristianos, no debes acercarte a ellos. Ese es un poco el contexto en el que Chabuca tiene que crear, componer y grabar muchísimos discos y dar muchísimos conciertos, no solo en Perú, sino en toda América Latina, ¿no? Con Caíto Soto llega su etapa más internacional y es justamente en el año 77, luego esta señora me ha hecho dudar, pero creo que sí que es en el 77, cuando Paco de Lucía viaja en una de sus giras por América Latina y es invitado a una cena en casa del embajador español en Lima, y allí está Chabuca Granda con su cuadro de afroperuanos, con sus negros tocando la percusión y uno de ellos tocando el cajón peruano. Así que sí, una de las cosas que nos podemos llevar hoy de aquí es dejar de llamarle al cajón peruano cajón flamenco.
¿eh? El cajón peruano pertenece al folclore del Perú y a los negros del Perú. Es algo que Paco de Lucía insistió en explicar siempre, pero es que aquello se le escapó de las manos. Además, es que era un tipo tan sencillo que cada vez que cuenta esta anécdota la cuenta exactamente igual, ¿no? Conoció a Caitro, a Soto, se hicieron íntimos, tocaron juntos. Consideró que el cajón peruano era el elemento, era la percusión que le faltaba al flamenco, era fácil de transportar, tenía una sonoridad superior a la de las palmas, que era lo que iba a sustituir en ese momento, ¿no? Y le pareció una idea brillante, y es que cuando entraron aquí el primer cajón a España, dice que en 6 meses en toda casa flamenca ya había un cajón peruano, ¿no? Y aquello corrió como la pólvora. Vamos a escuchar, porque claro, el instrumento es el instrumento, ¿no? Que además a mí me gustaría, pues a mí lo que me gustaría es darle el respeto que merece y acordarnos de que está hecho de madera de moena y madera de requia, que solo se encuentran en una parte muy determinada del Perú, ¿no? Madera de moena y madera de requia. Esas son las maderas con las que se hace el cajón afroperuano. Y donde estábamos en esta historia, ¿no? Lo trae Paco de Lucía, pero no lo trae solo, porque él está dando una gira, de hecho, con uno de los grandes cajoneros flamencos actuales, que todavía está vivo y es un grande, que es Rubén Dantas. Vamos a escuchar solo unos segundos de esta interpretación del cajón en otro contexto musical, ¿no? Porque si algo hacía Caitro Soto, ¿no? Que decía Chabuca Granda, por eso decidió no dejarlo nunca más y tratarlo como un hijo, es porque Chabuca Granda, cuando lo oyó tocar, le dijo, pero mi hijo, tú lo que haces es que haces llorar al cajón. Cosa que no hacen los flamencos, ¿no? Aquí cada uno le pone su estilo. Vamos a escuchar a Rubén Dantas. Es Agustina Carbonella la guitarra, ¿eh? Pues ahí está el cajón peruano, afroperuano en otros tonos. Caitro Soto, como os digo, continuó hasta el final de los días de Chabuca. Vale la pena que leáis las entrevistas con este hombre. Debía ser un músico fabuloso por su sencillez y por su ingenio y por su destreza, ¿no? Realmente toca el cajón como nadie. Formó parte de un grupo, de una asociación cultural llamada Perú Negro, el cual la misma Chabuca Granda financió. Porque eso es lo que decía, que es una de las grandezas, ¿no?, de esta mujer, que no solo se dedicó a rodearse de poetas y de literatos, de incas y de negros con cultura musical que enriquecieron el patrimonio del Perú y humano, ¿no?, y mundial. Lo que hizo fue financiar muchísimos proyectos con la riqueza de esa clase social de la que pertenecía. Pues dedicó
pues dedicó esos recursos a crear asociaciones musicales tan maravillosas como Perú Negro. Estamos escuchando Perú Negro en esa época todavía con Caíto Soto al cajón peruano. Esto es landó. Landó es uno de los ritmos de este estilo musical. El llanto de Caíto Soto, ¿no? Más que el canto, le dicen el llanto de Caíto Soto. Voy a seguir un poco con este libro de guía, que en una de sus páginas Eduardo Galeano nos explica nos explica un poco en qué consistía esto de llegar, perdón, de que el imperio de la corona de los reyes católicos llegara por allí, por el siglo XV, a la América Latina y cambiara el rumbo no solo de ese continente, sino del planeta, ¿no? Es a partir de ese momento cuando empieza la construcción de la idea de nosotros y los otros, de nosotros como del hombre blanco como raza principal y el otro como el resto como razas subalternas, de como cristianismo, la religión principal y el resto religiones secundarias, y es ahí donde empieza a crearse, estamos hablando del siglo XV, donde se empieza a crear la idea de que el otro es inferior al europeo. Uno de los requerimientos que ponía el imperio de la corona de los reyes católicos, el requerimiento era, como sabemos, la conversión a la Santa Fe católica, ¿no? Dice así, si no lo hicierais, esto es un discurso a los indios, incas y a todo su imperio, si no lo hicierais o en ello dilación maliciosamente pusierais, certifícoos que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros y vos haré guerra por todas las partes y por todas las maneras que yo pudiere. Y os sujetaré al yugo y a la obediencia de la Iglesia y de su majestad y tomaré vuestras mujeres, vuestros hijos y los haré esclavos y como tales los venderé. Y dispondré de ellos como su majestad mandare, y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiere. Este es el decreto con el que entra el imperio de la corona de los reyes católicos con la conquista. La conquista es el inicio de... Pues de lo que comentábamos, ¿no? Es el inicio del despojo y del saqueo de todo el continente y de sus gentes. En ese momento se empieza a crear esa identidad de nosotros y los otros, ¿no? Y el colonialismo hace uso de ese discurso, ¿verdad? Para justificar lo necesario que es el colonialismo. Ese colonialismo es necesario para el progreso de Occidente. La justificación es una justificación cristiana, ¿no? Hay que preguntarse, ¿no? Luego en el debate, ¿para quién ha sido esto progreso? Eso es lo que con ese mandato y con esas consignas es con las que llega a Occidente, a América Latina, y desde entonces lo que nos insisten es en que pensemos es que ese es el principio del desarrollo.
y que además los que llegan y empiezan con el expolio y el saqueo son los desarrollados, y aquellos a los que se saquea y se despoja son los inferiores. Empieza ahí. Luego, en el siglo XVII, otro brillante señor alemán pues ya crea la absurda historia de las razas, y ya una cosa suscribe a la otra, y con eso se consigue justificar que el valor de los otros, de la vida de los otros, sea menor que el valor de la vida de los europeos. Empieza ahí, es muy importante este concepto, y es algo en lo que pensé estudiando esta obra de Chabuca Granda, porque en su tercera etapa es en la etapa en la que se tiene que confrontar, en la que tiene que afrontar pues las acusaciones de estar trabajando con afroperuanos, ¿no? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Ya has sido suficientemente osada con todo lo que has hecho hasta ahora, pero ahora además subes a cajoneros afroperuanos a cantar contigo en los escenarios de Lima, ¿no? Esa es una cuestión con la que se encuentra, es la cuestión de la raza, ¿no? Y entonces aquí voy a abrir un paréntesis porque es una de los interrogantes que tenemos para el debate que empezaremos pues 10 minutos más tarde de lo que estaba previsto, porque me estoy alargando un poco y todavía quiero hablar de las 5 o 6 cantantes que han continuado con el legado de Chabuca Granda, ¿no? El paréntesis que quiero hablar es, lo que quería yo abrir respecto a esto es, Chabuca Granda se encuentra con el prejuicio de las razas. Estamos en los años 70. Ya estamos en los años 70 en Lima. Y se encuentra ya con ese problema. El paréntesis que yo quería abrir es después de haber hecho un pequeño estudio en los últimos talleres que estoy haciendo por ahí, por diversos institutos en los que me siento a escuchar a chavales entre 14 y 18 años. Me interesa saber qué escuchan y por qué lo escuchan, ¿no? Qué música escuchan y por qué la escuchan. Y en algún momento tiene que surgir la cuestión del color y de la raza. Tiene que salir porque todos escuchamos música negra y los chavales de hoy también escuchan trap y rap y reggaetón y todo eso es música negra, ¿verdad? Entonces hacer la prueba, porque yo hago la prueba cada vez que me entrevisto con ellos y les pregunto que me definan 3 cosas, que definan raza, que definan racismo y que me intenten explicar cuál es el origen del racismo. Y de los 350 chavales que llevo entrevistados, 5 han sido capaces de aproximarse un poco, ¿no? Y estoy hablando de aquí. Lo que quiero decir con esto, y es un interrogante para el debate de después, es que si seguimos tratando estas cuestiones tan absurdas, ¿no? Como dice Guy Debord en este libro El planeta enfermo, ¿no? El cristianismo lleva ya demasiados años diciendo demasiadas estupideces sobre los negros, sobre los indios, sobre las mujeres y sobre las personas no heteros. Lo que no puede ser es que ahora todavía en el siglo XXI, bueno, sí que puede ser, y eso es lo que me gustaría que quedara para el debate, ¿no? ¿A quién le interesa seguir manteniendo esa ignorancia? ¿Cómo es posible que no sepamos que el origen de la incapacidad de tratar a las personas por igual tiene su raíz en las colonias, en la colonización, en el imperio, en el imperialismo que todavía continúa? Y eso no es un desconocimiento solamente aquí. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo y por eso está pasando, creo, lo que está pasando. Es decir, no poder definir el hecho de que todavía en el contexto o a nivel político, a nivel el cuarto poder, las redes y los medios de comunicación sigan hablando de razas, cuando hace 60 años que la ciencia, la medicina, la biología, la antropología, la sociología y cualquier otra disciplina desmanteló
esa construcción, porque eso es una construcción que no equivale a ninguna, no es más que una sarta de mentiras, eso ya está demostrado. Que hoy en día los chavales entre 14 y 18 años no sepan qué significa racismo y de dónde proviene, perpetúa el problema. Hay que pensar a quién le interesa que el término se haya neutralizado a ese nivel, que no tenga ningún efecto, que no se sepa sobre todo el origen. Pero insisto, no solo pasa aquí. En Estados Unidos los únicos que conocen la historia de los negros son los negros. De momento, hasta que no se hable claramente de que el origen de todo este nuevo desorden mundial empieza con el imperialismo y con la colonización y, por supuesto, con la inestimable ayuda de la Santa Madre Iglesia, que siempre ha sido quien ha suscrito esos mensajes, seguiremos teniendo el problema, ¿no? Cierro el paréntesis y seguimos ahí para luego. Ha sido un paréntesis un poco largo, pero espero que la idea se entienda. No sabemos que el origen de la discriminación es el que es, y si no se sabe, se siguen perpetuando esas verdades eternas de Dios que hoy en día no significan absolutamente nada, ¿no? Cierro el paréntesis y seguimos con... Estamos en la época afro de esta mujer. Yo no quería pasar a la siguiente fase, sin escuchar pues a lo que ha sido un himno, que no es Chabuca Granda, pero que tiene que ver con ese encontronazo con el concepto ya decrépito de raza, ¿no? Y es un tema que grabó Victoria Santa Cruz, que es otra de las grandes poetas y artistas afroperuanas. Tenía 7 años, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra?, me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra. Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. Negra. Y retrocedí. Negra, 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 negra. Otra de los grandes exponentes del arte afroperuano. Esa es la tercera etapa y se fue Chabuca ahí por los años 80, después de cosechar muchos trabajos muy interesantes que os hemos puesto en esta playlist, con colaboraciones como las que hemos visto y con discos que vale la pena conocer, como ese recopilatorio que hizo pues con los grandes del criollismo peruano en el año 70, Chabuca Granda, grandes éxitos. Y otros muchos, ¿no? Se quedó huerfanito Caitro Soto, dejó de tocar, entró en una depresión, no pudo volver a tocar el cajón después de que esta mujer nos dejara, pero bueno, ahí queda su legado musical. Y luego, antes de morir, él también volvió a tocar, creo, y lo volvieron, hizo de taxista un tiempo, como casi todos los músicos, en algún momento en su vida, sobre todo los músicos del hemisferio sur. Casi todos trabajan, me hace acordar de Jailo Mergía, ¿no? Que también sigue de taxista en Washington. Bueno, ahí queda la historia de Caitro Soto y Chabuca Granda. El legado de Chabuca es enorme. Hemos hablado de Susana Baca, que toma otra dirección, cierto, en lo que es la música afroperuana, pero recíprocamente se nutrieron, ¿no? Tanto Susana cantó temas de Chabuca
y continuó con la tradición del cajón en las formaciones de sus canciones. Rosa Guzmán, que la acabamos de oír mientras esperábamos a que empezara la sesión, también es otra de las cantantes afroperuanas que ha seguido el camino de Chabuca. Esto es Tondero, señores. Ahí la tenemos. Vamos, Carmen. Volaba de prado en prado, volaba de loma en loma, volaba de prado en prado, ay, volaba de loma en loma, un palomo. Pero actualmente aquí nos quería presentar como la nueva generación de cantantes que han continuado con el legado de Chabuca. Es Merian, me parece una voz preciosa. Tiene un disco llamado Raíz Es. Este disco se llama Oro Santo y vamos a escuchar. Hay varias cuestiones que continúan con la escuela de Chabuca, ¿no? El hecho de el refinamiento literario y la poesía, la temática costumbrista y también mantener el cajón peruano en las composiciones es algo que podemos escuchar en las canciones de Merian. Escuchamos Oro Santo. Penumbra de esta noche divina y prieta, sobre la tundra que puebla mi alma siempre despierta, se oye un lamento como preludio de las horas muertas, que pasan con la agonía de una muerte lenta. Vuelve el silencio a vestirme de oro, mi santo. Vuelve el recuerdo de mis abuelas a hacerme fuerte en la espera. Enseñaron a adorar la música. Volvió mi padre después de 20 años. Ay, si tú volvieras. Fabulosa cantante, un disco precioso, se llama Raíces. Es alguien que vuelve a nutrirse de las raíces criollas y afroperuanas. Usted que decía, ¿no? ¿Qué se está haciendo ahora? Pues están haciendo cosas maravillosas como esta. Ella es Merian. De Eva y John, no quiero pasarla por alto, por supuesto, porque hablar de Perú y no hablar de Eva y John es un despropósito, ¿no? Aquí tenemos a Eva y John, otro de los representantes y de las, yo diría que de las admiradoras de Chabuca Granda, ¿no? No se puede poner al nivel de Chabuca, a nivel de letras, por ejemplo, es más popular, es cierto, pero bueno, con su tradición es impecable, ¿no? Esto es azúcar de caña, con el alma del Perú Negro. He puesto toda esta colección de discos del alma de Perú Negro en esta playlist porque es realmente fabuloso. Y luego, últimamente, pues otra de las cantantes que ha continuado por ese sendero de Chabuca es Lala. Vamos a escucharla con Selva Negra, un disco que se llama Rosa, muy bonito, del año 2017, si no recuerdo mal.
medida de mi ansia imagino tu esencia de carretera que se interna en la virgen selva, donde ya perdí los hitos, aún conservo pajaritos, flores tú. Lala, acordaros, otra voz a tener en cuenta, muy jovencita, muy formada, ella es antropóloga y bueno, va por ahí, por el Perú, recuperando raíces musicales también. La penúltima que os quería compartir, no creo que esté en la línea de la música y la tradición, bueno, y todo eso que creó Chabuca, que es tan único, ¿no? Porque es tradición, es identidad, es muy grande lo que hizo y por eso hay que recordarla todos los años, ¿no? Bueno, todos los días. Estoy hablando de Magalí Solier. Es que me parece una voz, pues, esto es música andina, esto no es música criolla, ni se apoyan los valses criollos, es música andina, pero ya me ha parecido suficientemente bonito e interesante que Magalí Solier empiece a cantar en quechua, ¿verdad? ¿Perdone? Un wine, gracias. Este disco es Coca Quintucha, maravilloso. En quechua. Por eso me ha parecido interesante incluirlo, ¿no? Hay que empezar a escuchar. Hemos incluido a otra artista actual que no tiene nada que ver con los estilos de música que estamos tratando ahora, pero el trap ha llegado también al Perú y el trap ha llegado en quechua. Esta es Renata Flores, es otra dimensión y otras texturas musicales, pero bueno, están teniendo mucho éxito con estas nuevas sonoridades en quechua actualmente. Otro mundo hemos incluido aquí. Podréis encontrar todo tipo de versiones y variantes de los estilos de música que hemos hablado, que hemos descubierto o que yo he descubierto haciendo esta prospección y esta inmersión en la tradición criolla y en la tradición afroperuana, ¿no? Vais a encontrar trabajos de Guadalupe Trigo, de Lucila Campos, de Perú Negro, de Arturo Zambo, otro de los grandes, maravilloso, música popular, muy bonita. De hecho, tenía previsto compartiros a un par de canciones de él, pero no nos va a dar tiempo, pero aquí la tenéis. Esta playlist espero que recoja un poco cuáles han sido los orígenes, las raíces musicales en las que se apoyó Chabuca y su propio legado y la herencia que ha dejado y la huella que ha dejado en las nuevas compositoras y cantantes actuales del Perú. Mi exposición llega hasta aquí. No tengo más cuestiones tengo más cuestiones para compartir, pero me parece más importante empezar el debate. Me parecía importante hacer esta sesión como por las razones que os he ido dando durante toda esta exposición, y me parecía importante mantener vivo el legado y el trabajo tan relevante de Chabuca Granda y todos los músicos con los que colaboró. Os vamos a pasar el micrófono. Tenemos unos 20 minutos para que nos compartáis, nos digáis, nos acrecentéis, nos incrementéis información con lo que os parezca que vale la pena. Yo tengo esas dos cuestiones encima de la mesa que me han surgido haciendo este ejercicio, ¿no? ¿Quién sigue interesado en
¿Por qué las esferas, solo en las esferas de la política y ahora entre las redes sociales, se sigue interesado en mantener el término raza de forma tan activo? Y la otra cuestión, otro interrogante que me ha surgido, todo esto, ¿no? de la hispanidad, porque la hispanidad, y esto no es un debate de si el 12 de octubre tiene que ser fiesta o no, o si es el Día de la Raza o no, ese no es el tipo de diálogo que me interesa, sino entender esto de la hispanidad, como os decía, si es un sentimiento de identidad para alguien, si es algo que debe celebrarse o no, y quién debe decidir si debe celebrarse. Principalmente porque en este ejercicio de investigación lo que sí que he descubierto es que no existe un concepto igual por ejemplo, en Francia, ¿no? No existe la celebración de la francofonía. De hecho, si a uno en Togo o en Martinica o en Argelia le hicieran celebrar la francofonía, probablemente le daría un infarto al corazón como el que le dio a Chabuca Granda y se murió, ¿no? Se me pasó por la cabeza, y tampoco existe ese concepto en el mundo anglosajón, ¿no? El Imperio Británico, pues debe ser la segunda gran, ¿cómo llamarlo? Pues la segunda gran organización criminal después del Vaticano, ¿no? Quiero decir, por ponerlo en proporción, tampoco tienen un día nacional, y no sé qué pensaría un nigeriano, un jamaicano o una señora de la India si tuviera que celebrar la anglosaxonidad, si es que eso existe, o si las excolonias de Portugal tuvieran que celebrar la lusocidad o como se llame, ¿no? Esto es un debate para a intentar hablar fuera de los ismos, no se trata... a mí no me interesa para nada el 12 de octubre. Lo que quiero saber es qué significa para las personas normales, para nosotras que vamos a comprar y tú que vas a... ¿Qué es esto de ser hispano, no? Bueno, os paso, espero que hoy la sesión os haya servido de algo, por lo menos para entender que el cajón afroperuano es del Perú y no fruto del flamenco. Eso está bon, ¿no? Hay que saberlo, ¿no? Está bon. Pues sí. Parece que fuera poco. Está bon. Paso, gracias. Tenemos unos 20 minutos, Marta. ¿Podemos disponer de 20 minutos para...? Sí, ¿verdad? Os pasamos la palabra mientras seguimos escuchando música maravillosa, en este caso de Míriam Quiñones, que también relee a Chabuca Granda. Gracias. No os puedo pasar el micrófono, pero podéis hablar. Aquí tenemos un micro. Si os queréis acercar, estas cuestiones esto de el obedecer solo también pasa por esto, por no tener micrófono. Pero yo os lo cedo. Ese comentario pequeñito, lo primero que hay que hacer es darte las gracias. Gracias a vosotras por venir y escuchar. Por sumergirte en esa... O sea, hace años que me están recomendando que lea, no me importa decirlo, que lea Las Venas Abiertas de América Latina, porque soy latina y porque tal. De la misma manera que me dicen... Latina, toda España es latina y debería decirlo. Sí. Toda España es latina. Exacto, no es que a mí no me interese, o sea, no quiero, porque no me quiero alargar. Es que primero tu insistencia en que salgamos de la ignorancia de que el cajón no es flamenco. O sea, el tema, hasta yo fui una de las primeras en sorprenderme. Yo tengo un hermano viviendo en Perú y casi que fue él quien me reafirmó esa verdad, que mucha gente cree que el cajón es flamenco y es español, y resulta que... Pero si es por ese montón de ignorancias que tenemos acumuladas, yo lo primero que me ha venido a la mente, y es como mi manera de concretar, cuando hablas de la hispanidad, en Venezuela se estrenó una película, que no sé si la podremos visualizar aquí, que se llama Jericó. Y el actor principal
es un actor, el director es Luis Alberto Lamata. Después hablamos y te paso todos esos datos, que nos tenemos que volver a ver. Aquí es el comienzo de una bella amistad. Seguro. Gracias. Jericó la protagonizó Cosme Cortázar, un actor vasco, de origen vasco, que vivió en Venezuela muchos años, se murió en Venezuela. Sí. Pero la película es un ejemplo, o creo yo que sería una vocecita de eso que acabas de preguntar. ¿Qué significa la hispanidad? En esa película, Cosme hacía de misionero español conquistador que llegaba a América Latina a cristianizar. No les voy a contar el final, pero, o sea, un monje que llega supuestamente a educar a los indígenas en la selva latinoamericana, bla, bla, bla. Y bueno, les recomiendo la película. Gracias. Gracias. Hablando ojalá la consiguiéramos aquí, no lo sé. Está. Luego hablamos de eso. Está bueno, en filming, pues más nada, porque no, o sea, gracias. Todo el tema de la raza, del racismo, por ahí está mi amiga Silvia Albert, que seguro que ya la conoces. Sí. Blackface y otras vergüenzas, sí. No es país para negras. Sí. Yo humildemente comencé con mi espectáculo que se titula Cosas de Negros or Black is Beautiful, que es un poquito autobiográfico. O sea, este rollo de ser como yo, café con leche, ¿sabes? Trae también sus secuelas. Este tema de raza, o sea, que no terminamos de entender que somos seres humanos y punto. Pero yo agradezco tu propuesta, estoy aprendiendo un montón de cosas y como he dicho... ¿Cuál es tu nombre, perdón? Cecilia. Gracias, Cecilia. Ahora. Bueno, al hilo de Cecilia, y quien quiera que le conteste, solo recordaros que hay un gran... ¿Perdón? Cecilia es una gran cantante. Hay un documental que... Hay un documental que se me ha olvidado comentaros, si os interesa todo este mundo fascinante de la riqueza musical peruana, se llama Seguir Siendo, apuntároslo. Perdón, Sigo Siendo, que en quechua no me acuerdo del nombre. Gracias. Tiene nombre en castellano y en quechua y es una obra que hay que ver si queréis entender la complejidad, la riqueza y la profundidad de las tradiciones musicales del Perú. Es una cosa alucinante. ¿Puedes repetir, por favor? Sigo Siendo y en quechua no me acuerdo. Mirad, es que además con las mascarillas... Bien, vamos a seguir con las aportaciones, con las preguntas. Vamos a seguir con las aportaciones, con las preguntas, con lo que os ha gustado, lo que no os ha gustado. Estamos aquí para hablar a la que le apetezca y el que quiera, ¿Comentarios? Bueno. Yo soy peruana y llevo aquí 45 años, o sea que puedo hablarles desde mi óptica hasta los 20 años que yo viví en el Perú, porque tengo 65 y se supone de que llevo más tiempo aquí que allí. Pero mis recuerdos están desde que yo soy niña, siempre. Chabuca Granda, Nicomé de Santa Cruz, Victoria Santa Cruz. Los hemos incluido, sí, en la lista. Son gente que hizo mucho por recuperar el folclore de la gente que por aquellos entonces, cuando ellos eran jóvenes, eran gente ya muy anciana, para no perder las tradiciones y los instrumentos y las canciones que ellos tenían, porque tenían vocablos y cosas de sus bisabuelos que habían sido esclavos. Claro, ¿no? Claro. Entonces ellos recuperaron muchas tradiciones, claro, cosas y formas de cantar, porque hablaban, hay algunas canciones que hablan del patrón. Claro. Había una canción que hablaba de una esclava que parió en la playa de Magdalena. ¿Cómo se llama la canción? ¿Se acuerda? A ver, ¿cómo se acuerda? Si me acuerdo... Y si no me la manda. Habla y dice, nací en la playa de Magdalena, cuando era esclava aún, ¿no? Sí. Y entonces su señor se ve que
no le permitía a ella estar para parir, y fue a parir como si fuera un perro en la playa. Sí, ¿Me entiendes? Me faltan esos eslabones, ¿no? En todo ese discurso sobre el racismo que se ha puesto en todo, bueno, ahora todo el mundo habla desde los sismos y todo el mundo es unista, ¿no? Entonces yo intento separarme siempre de eso, pero es lo que me falta en el discurso antirracista o en el racista de los últimos años, ¿no? El desconocimiento. ¿Cómo puede ser que no se vincule todo esto a la esclavitud, a la colonia, a la voluntad occidental de crear vidas que valen menos, que siempre son las de los otros? ¿Cómo es posible que los chavales entre 14 y 18 años no sepan articularlo, no sepan explicarlo? Mire, le voy a explicar, esto fue así, pasó esto, se construyó una narrativa, se construyó una irrealidad, ¿eh? Hace 60 años que el discurso de las razas se cayó. Nadie escribe la palabra raza en el contexto académico anymore. Nadie se atreve, ¿cierto? Entonces, yo sigo ahí. ¿De quién es este interés? ¿A quién beneficia que no exista la posibilidad en los ciudadanos de a pie de poder explicar cuál es el origen de los prejuicios que se tienen contra aquellos que nos han dicho que sus vidas valen menos? ¿Cómo es posible que no lo sepa articular un chaval de 16 años, ¿no? ¿Por qué no sabe? Ni aquí, insisto, ni en Estados Unidos. No me extraña que, claro, es que además en Estados Unidos está ocurriendo una cosa muy curiosa, ¿no? No solo no saben poner a Alemania en un mapa, que eso es una estadística que ha salido hace muy poco, yo no sé si aquí sabemos o no, pero allí seguro que no. No solo es que los negros sigan siendo los únicos que conocen la historia de los negros, porque a los indios ya los arrasaron a todos, sino que además es el único país occidental donde siguen creciendo el número de iglesias evangelistas cada año. Es el único país occidental donde se construyen más iglesias. Se construyen más iglesias en Estados Unidos que en el resto del mundo juntos. O sea, es preocupante, porque entonces las verdades eternas de Dios siguen siendo la fuente de nutrición de muchísimas personas. Si esto no sé, entonces, en fin, creo que son cosas que me ha hecho pensar mientras estaba preparando esto, ¿no? Cíclicamente en la historia de la humanidad han sido las iglesias las que hacen esos pactos de poder con los poderes de cada época, la alianza que se hace entre el manejo de la fe, porque es una esencia del humano, y que esa esencia tenga que ser domada, digámoslo así, para el servicio de ese capital o de esos contemporaneidades de la humanidad. Es la misma que hay actualmente remozada, porque estamos en otro siglo, pero la base sigue siendo la misma, ¿no? Mientras haya un interés de unos pocos para el enriquecimiento, tiene que tener un sometimiento cultural esencial y económico, obviamente, por ende, ¿no? En este caso, ¿por qué lo de la raza, por ejemplo, afro, y por qué indígena? Porque son continentes, son todo un continente para una expoliación que se ha hecho cíclicamente y se continúa haciendo, porque es de donde se tiene que abastecer un continente que se autonombró dominante, ¿no? ¿Por qué es dominante? Pues básicamente porque ha deseducado, ha quitado esas raíces, ha borrado cíclicamente esas raíces de propiedad, de valor en esta raza africana, todo un continente por saquear, e indígena, América, bueno, lo que llamamos la Pachamama, porque es otro continente que desde que se descubrió, aparentemente se descubrió, había un potencial económico. ¿Por qué las iglesias? Porque son las que hacen esas alianzas psíquicas económicas, porque es la que domina la parte de educación, la parte de valores,
qué es lo que tenemos como humanos de valor, ¿no? De diosas y dioses. Entonces, ¿por qué se hace? Que son esos pactos. ¿Qué interesa? ¿Por qué se ha robado esos tesoros tanto en África como tal de los valores de pertenencia musical, antropológica? Lo primero que han quitado son el dominio de las lenguas y de las culturas. Es lo primero que han saqueado. Y lo seguirán haciendo hasta que la humanidad determine otro orden. La música como recuperación cultural, importantísimo. Por eso nos parecía importante hacer una sesión como esta, ¿no? A través de la música todo eso se puede descubrir. Hay un señor. Bueno, en principio, como peruano, felicitarle por esa excelente recopilación. La verdad ha sido como un viaje musicalmente hablando, de haber reconstruido un poco nuestra historia musical a partir de Chabuca Granda, ¿no? Gracias a usted por venir. No, más bien, porque la verdad creo que muy pocos peruanos, bueno, que estamos por aquí, hemos podido tener ese esfuerzo de hacer esta recopilación. Gracias. Yo creo que en el caso de Chabuca Granda ha emergido su figura, porque me imagino al ser ella de una posición social que le permitió, esa es mi interpretación y no sé si también podamos coincidir, ha podido ser un poco la vocera en una Lima muy conservadora de esta situación de clases sociales, de tal manera que los afros no tenían una manera de poder expresar con cierta libertad en un contexto tan conservador como Lima, ¿no? Entonces yo creo que a mi parecer Chabuca Granda ha sido un poco la que aportó a que esa voz pueda ser escuchada en un contexto tan conservador, y que de algún modo su sensibilidad social ha permitido que también ella pueda ser ese canal de transmisión, ¿no? Entonces yo creo que por ahí un poco radica el valor y su importancia, y eso después fue un poco expandido a nivel Latinoamérica, porque creo que la voz de sectores oprimidos no estaban siendo muy bien escuchados, ¿no? Y la pregunta es, ¿su legado dónde quedó? ¿Cómo proyecta? Porque entiendo que por los géneros musicales como que ahí quedó en el camino, ¿no? Entonces, ¿se ha difuminado? ¿Cuál es su percepción sobre esto, musicalmente hablando? Yo musicalmente hablando lo que veo es que cada año se la revisita, se cantan sus canciones, como ahora mismo estamos escuchando. Ahora mismo no, pero he incluido aquí una recopilación que acaba, por ejemplo, grabaron Jorge Drexler, Joaquín Sabina, Rafael, o sea, los músicos más variopintos en lengua hispana. Ahora sí que yo utilizo lo de hispano porque hablan español, ¿no? O castellano. Creo que está viva. Hace 2 años hubo un concierto en el Barnasans con esta señora, con la Quiñones. Todo el repertorio de no hay esta la canta. O sea, yo creo que todo músico que se precie, y no solo en lengua castellana, pues fíjate, Miki, por ejemplo, ¿no? que es de Río de Janeiro, me dijo, sí, el año pasado hubo un homenaje a esta cantante en Brasil, hecho por músicos brasileiros reinterpretando su legado. Entonces usted dice, ¿dónde está? Está ahí y como toda la música, como las ideas, siempre se construye sobre algo existente. Veo que estas nuevas cantantes, como la que hemos dicho, como Lalai, como Merian, sobre todo con Oro Santo, ¿no? Pues han ido a beber de ella y Susana Baca sigue yendo a beber de ella, ¿no? Y mediante estas sesiones y mediante y seguir escuchándolo, porque hay que escucharla en el coche y en la ducha, ¿no? Pues mantenemos vivo el legado, además de una música de una altísima calidad. Y yo le quiero agradecer su primer comentario, porque es la primera vez que alguien me explica eso que usted ha dicho sin decir Chabuca Granda dignificó la música de los negros, porque ella no vino aquí a dignificar a nadie. Esto es lo primero. Dignificar significa que yo estoy en una posición superior a la suya.
y ella nunca se sintió en ninguna posición superior a nadie, ¿no? Dijo, yo no he venido aquí a dignificar ni a los negros ni a los indios, esta gente ya tenían su cultura antes de que nosotros llegáramos aquí. Lo que he hecho ha sido aprender de ellos y ponerme a tocar música con ellos. O sea que gracias por su comentario, porque era un poco lo que intentaba transmitir, ¿no? ¿Qué más? Bueno, perdone señora, que hay una señora ahí al final, perdone. No, quería también agradecer por todo el viaje musical, la información tan rica, y particularmente a mí me gustó mucho saber el origen de la flor de la canela. No tenía registrado eso y me parece, además de muy interesante, también muy bonito también el ver cómo ella también homenajea a otra mujer. Y eso, me parece que honra y que las personas grandes pueden ver a otra grandeza, y eso habla muy bien de la Chabuca. Muy bien. Habla muy bien. Y es un poco, en sus entrevistas es lo que dice, ¿no? Yo quería hablar del amor desde otro lugar, y era el amor por los arroyos y por la quebrada y por esa señora a la que le tenía muchísimo cariño, y esta señora vivía en un barrio y atravesaba, bueno, en fin, eso es lo que pretendió hacer, ¿no? Que era hablar de la vida desde otro lugar, un lenguaje que ella inventó, que ella creó a través de la poesía y de la literatura. Y si no me falla el oído, usted debe ser chilena, y sí, entonces importantísimo el gesto, el guiño que le hizo Chabuca Granda a todo el repertorio de Violeta Parra, ¿no? Importantísimo, también lo hemos incluido, si lo encuentro lo ponemos. ¿Más comentarios? Yo solo quería hacer un pequeño comentario. Sí, sisplau. Y es que, bueno, justamente cuando han pasado la primera fase, yo, La flor de la canela, la primera etapa, Fina estampa, sí. Yo todas estas canciones las he oído por primera vez por María Dolores Pradera, sí. Que quizás habría que hacer una referencia. Perdone, a ella. Absolutamente, sí, absolutamente. Sí, el no hablar de María Dolores ha sido un error mío. Exactamente. Es que hay tanta, claro, te pones a buscar y dices, pero si es que la ha cantado todo el mundo. Sí. Y es cierto que María Dolores Pradera es quizá la que... yo voy haciendo pruebas por ahí, ¿no? Voy preguntando a la gente, ¿usted qué piensa? ¿Le suena? Sí, me recuerda mucho a María Dolores Pradera. Pues no, pues yo creo que María Dolores Pradera no era tan cercana. No creaba ¿no? esa atmósfera, cierto. Pero sí que interpretó todo eso, es verdad. Ha sido un poco la que ha introducido, yo creo, aquí en España. Yo creo que sí. Yo creo que es a través de ella. Sí, tiene que ser ella. Más comentarios, peticiones. Te quería agradecer el buen... Perdone. Te quería agradecer el buen trabajo que has hecho. Muchas gracias. Y también, como decía el señor que se sigue. Yo he estado hace 2 años en Perú. He estado varias veces, he estado recorriendo Perú en general, entonces sigue viva a través de muchas peñas criollas, hay muchas artistas de las que has comentado, que tú vas a una peña de estas... Siguen habiendo jaranas criollas, se sigue manteniendo. Sí, porque las peñas criollas siguen. Se llaman peñas. Y las peñas, y tanto que sea cena como comida, es espectáculo. Qué bueno. Entonces hay muchas artistas jóvenes que siguen cantando canciones. Qué bueno. Entonces sigue estando viva. Me alegro muchísimo. Era una pregunta que tenía yo preparada para alguien. Tenía que venir Silvia Cairo, que es mi amiga limeña, quien me ha ayudado mucho a investigar y no ha venido. Y quería preguntarle, oye, acaba de llegar de allí, ¿se sigue bailando, se sigue cantando, se mantiene la tradición? ¿Hay zapateos? ¿Hay negros tocando el cajón? Sí, very good. Yo te decía esto porque en general he ido viajando así por Perú, varios sitios. Entonces, pues me gusta ir a los sitios claro. Una peña criolla y tal, que, ¿no? Claro, eso y entonces, pues ahí es donde tú ves que esta música de esta mujer, que era una persona tan culta que yo creo que cuando creaba una canción no le tenían que poner ni quitar ninguna palabra porque estaba ya tan bien filtrado. Desde luego. Que bueno. El refinamiento literario, ¿no? El don de la palabra, ¿no? Sí, señor. Bueno, por eso es tan grande. Por eso es tan grande. Las dos chicas... Bueno, quería
quería decir eso, igualmente agradecerte. Yo soy una fan de la música criolla y la música afroperuana. Y respondiendo un poco a tus preguntas, pues sí, la juventud allá, hemos crecido con música afroperuana, música criolla, la bailamos en las reuniones, en las casas. Hay un conjunto que son los hermanos Bayumbrosio. ¿Hermanos? Bayumbrosio, que es toda una familia afroperuanos de zapateo y que, nada, que tienen años haciendo música, bailando desde los abuelos hasta los nietos. Y ¿De qué zona son? ¿De qué del Carmen, de Ica. Del Carmen. Very good. Y bueno, básicamente eso, ¿no? O sea, también como migrante, aquí hay grupo de gente peruana de mi edad, jóvenes que estamos reproduciendo también la música afroperuana y la música Felicidades. peruana. Felicidades por eso. Y Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Compartir eso, ¿no? Que también cuando estamos fuera pues intentamos que esto se mantenga. Claro que sí. Si se pierden las raíces, mira lo que pasa. Luego la gente no sabe de dónde viene el racismo. En ese aspecto, la comunidad peruana, desde el año 92, que es cuando nace Alma Peruana, que es un grupo que se creó en su día cuando surgió el brote de cólera en el Perú. Ajá. Entonces hubo un grupo de personas, entre ellas estaban mis hermanos, que crearon una asociación para recoger medicamentos para mandarlos allí en esa época que tuvimos la pandemia del cólera. Ajá. Y entonces luego empezaron ellos en esta asociación cultural a formarse en las danzas folclóricas del Perú. Y entonces en muchos barrios de Barcelona actuaron en las fiestas mayores y todo, mostrando que el Perú es costa, sierra y selva. Entonces mostraban bailes del norte, de la costa, del folclore también afroperuano, bailaban festejos, y tal igual que bailaban danzas típicas del Cusco, que son milenarias, o de Puno, y tal. Y Claro. de la selva también Claro. algunas cosas. Claro. O sea que ahí se va manteniendo. Sí. Entonces hay ese grupo y otro más que están haciendo una Mantener el labor folclore. para que la gente pueda conocerlo. Very good. ¿Hay más comentarios? ¿Alguien tiene ganas de pedir algo, de decir lo que no le ha gustado, lo que le ha gustado? No, fantástico. Marta, un moment, que ens queden 5 minuts. ¿Sí? Gracias. Un momento, que hay 5 minutos y hay 7 manos abiertas. Digas. Dame la mano. Bueno, a mí con esto que hablabas de la hispanidad, como me parece súper importante, creo que esta mirada de la hispanidad sobre Latinoamérica se va a ir deshaciendo cuando todos seamos conscientes de que el Perú es un país en el que se hablan muchísimas lenguas y que no se sabe, ¿no? O sea, porque se cree que se habla solo castellano, quechua, y ya está, y hay mara, guajún, shipibo, o sea, muchísimas lenguas, y no la hablan 4 personas en una comunidad, se hablan, o sea, son centenares Millones, de personas sí. y millones de personas. Sí, es como Nigeria, que hay 40 millones de yorubas Pero y se les llama una tribu, ¿no? Exacto, y no se, o sea, es algo que ¿no? no se O muestra, sea, ¿no? Y más bien, claro, ahí tú preguntas sobre a quién le conviene que eso no se vea. bueno, aparte de a quién le conviene, a mí me gustaría saber qué es la hispanidad. ¿Qué es? ¿Es un sentimiento? Porque claro, la hispanidad luego eso se mezcló con raza, las razas no existen, eso es un invento. ¿Qué es la hispanidad? Porque desde luego a la lengua no se refiere, ¿no? Un sentimiento, ¿qué es? A mí no me ha picado ese bicho, me gustaría que alguien... yo es que me siento hispano, o es que esto es hispano. ¿Qué es hispano? No se sabe. Vale, es otra construcción. Es otra construcción. Es otra construcción que lo que pretende es que aquello que viene de España, cuando se encuentra con todo aquello de allí, resulta que ¿qué hace? ¿Qué hace? Porque lo que hace es conquistar, ¿no? Entonces el resultado no es la hispanidad. El resultado es
es la barbarie, ¿no? Es la barbarie. Es que, mira, lo tenía puesto como final de no socialismo o barbarie, era humanidad o barbarie, y ha vencido la barbarie, ¿no? En América Latina y en todo el sur global, Tenemos que ir despidiéndonos. Me sabe mal porque hay manos, pero si queréis nos podemos quedar en alguno de los 100 bares que hay abiertos esta tarde. Hoy no, a la mierda, Dios. No me diga que toque de queda, no me había ni dado cuenta. No me diga, uy, ahora me iba a cenar a algún sitio. No, limita tanto. Quiero, antes de que se marchen, quiero hacer 3 cosas. Agradecerles a las personas a los que habéis venido, muchísimas gracias por tomar el tiempo y la dedicación de venir a un Musicalment Parlant. Este es el 5º año, si no recuerdo mal, cuando empezamos a organizar estos encuentros para debatirnos a través de la música. Quiero agradecerle a la gente que está viéndonos en streaming también, el que se hayan conectado. Y quiero agradecer al artista visual que ha hecho los carteles, es Rafael da Silva, un artista surrealista sentado aquí a nuestra mano derecha, de Porto. Quiero agradecer muchísimo, como siempre, al equipo Albareda, a Irene. Hay un equipo detrás de todo esto importante. Tenemos a Irene y tenemos a Marta y tenemos a la Raitz y a Aritz y tenemos a Adrià. Gracias a todos.